Acá nos encontramos en reporte especial, un contacto con personalidades importantes del tren gubernamental, ministros, directores ejecutivos y demás, que vienen por acá para compartir junto a nosotros lo que ha representado el trabajo arduo, comprometido, el trabajo tesonero a un año en el que casi nos abocamos de gestión este próximo 16 de agosto. Hoy tenemos la gratísima visita de un hombre que yo podría combinarlo entre corazón, un hombre de muchos sentimientos, pero a la vez un hombre muy docto, muy capaz y muy acorde con el puesto que le han endilgado. Yo quiero que compartamos la semblanza de quién es nuestro invitado de hoy y ustedes ya luego cuando regresemos sabrán por qué me he referido en esta introducción a su persona. Ingeniero del IGNE Ascensión Burgos, nace el 8 de febrero de 1963 en Santo Domingo. En el 1987 se gradúa de Ingeniería Civil en la Universidad Central del Este. En el 2008, la Universidad de la Tercera Edad le otorga el título de licenciado en Derecho. También cuenta con una maestría en Derecho Internacional y Diplomacia, así como una especialidad en alta gerencia de la misma alta casa de estudios. Realizó un doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho en la Universidad del País Vasco y un máster oficial en Sociedad Democrática en la misma institución académica. Ha sido viceministro de Educación, subsecretario de Infraestructura Escolar en la Secretaría Nacional de Educación, director de Tránsito Urbano en el Ayuntamiento del Distrito Nacional y director de la Unidad Ejecutora de Proyectos del Banco de Desarrollo de Estado de la República Federal de Alemania. En el ámbito privado, es presidente de A&B Constructora, empresa dedicada a la construcción de obras civiles. Además, es docente de Desarrollo Económico y Liderazgo, Derecho Internacional Público, Privado Constitucional, Introducción al Derecho, Derecho Comparado y Gerencia Política en las siguientes instituciones académicas: Universidad de la Tercera Edad, Instituto Nacional de Ciencias Exactas, Instituto de Formación Política Dr. José Francisco Peña Gómez y en la Universidad Católica de Santo Domingo. Es secretario nacional de organización del Partido Revolucionario Moderno. Actualmente se desempeña como ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Bueno, ante esa presentación, señor ministro, espero que no nos hayamos quedado cortos. Bueno, Bienvenido, ¿eh? no, Bienvenido. gracias y sorprendido. Qué bueno, mire, nos alegra muchísimo su visita por acá para hablar de lo que ha representado este año de mucho trabajo al frente de la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones, pero también me llamó poderosamente la atención el hecho de que yo en mis redes sociales pude postear que usted venía para acá y le dije a mis seguidores que hicieran preguntas para cuestionarle, ¿no? Y que las mismas preguntas me invitaran a conocerle más. Y casi en todas las preguntas pude notar que había un elemento en común, y es donde este maridaje entre lo humano y lo profesional. ¿Qué tan importante es esta valoración y ponderación de la gente? O sea, lo humano y lo profesional no siempre va de la mano. Mira, por formación, origen político, social y familiar, las acciones que nosotros he entendido siempre que las políticas públicas tienen como objeto fundamental el ser humano. No importa qué tipo de políticas públicas sean, estas deben de propender al desarrollo de la persona, del ser humano. El ser humano es el centro, debe ser el centro de toda acción pública que se tome, y quizás eso de algún modo se transmite, la gente lo percibe. Cuando tú haces una carretera, no es simplemente una obra de infraestructura, es una vía para que las personas puedan ir a la escuela, puedan ir a los hospitales, la mujer parturienta pueda llegar a tiempo en ese momento, en que uno de los momentos más hermosos de la vida, en que se da paso al nacimiento de una nueva criatura, el que va a formarse, el campesino que lleva sus productos a la ciudad, en fin, todo
las acciones, reitero que entiendo, es parte de una visión y sobre todo de la oportunidad que me ha dado la vida de, en alguna etapa de mi vida, acompañar a personas como José Francisco Peña Gómez, doña Milagros Ortiz Bocho y hoy al presidente Luis Abinader, quienes coinciden, estas personas, coinciden en esa visión de colocar al ser humano como centro de sus acciones. Una visión, si se quiere, hasta cierto punto holística. Bueno, es y viene del fundamento de la doctrina que nosotros hemos adoptado, el socialismo democrático y sobre todo también el cristianismo. El cristianismo es una doctrina, o sea, coloca al ser humano como centro de todas las acciones. Y esto, con ello, nos identificamos y todo lo que emprendemos lo hacemos bajo ese prisma de darle un valor agregado a la dignidad de las personas y sobre todo a propiciar sus condiciones de desarrollo. ¿Qué queda de aquel muchacho que jugaba a los 15 años con soldaditos? ¿Qué queda todavía? Mira, eso me ha dado me hizo formarme con mucha creatividad y yo soy una persona de imaginación y esa imaginación la traduzco a las distintas responsabilidades que a lo largo de la vida he tenido, pero además me hace asumir las cosas con pasión. Yo pienso que cuando tú asumes las cosas con pasión, cuando lo que tú haces te entusiasma, te motiva, tú no lo ves como un trabajo, no te cansa, lo ves como algo que te divierte, como algo que te entusiasma y que te hace reiniciar día a día. Y sobre todo, la vida no es de un solo lado, tiene momentos difíciles, momentos alegres, momentos tristes, pero esta energía es lo que te da la chispa para tú seguir adelante y no mirar hacia atrás. Entonces, esa etapa de mi vida me hizo desarrollar primero mucho entusiasmo, pero sobre todo mucha imaginación. Claro, sobre todo, que es clave. La imaginación, por supuesto, que es clave dentro de una etapa importante de nuestras vidas. Usted viene de una familia, digamos que muy comprometida con el dejar hacer y el permitirse hacer, ¿no? El caso de su papá, estuve conociendo que fue de esos valientes de la Revolución de Abril, de esos combatientes fuertes, ¿no? De visionarios. Y bueno, y su madre, del sector de mi querido Roberto Monclús, ¿no? Que de ahí de San Carlos, una mujer también muy querida por todos. ¿Qué se aprende de unos padres cuando hay un compromiso tan grande para dejar que permanezca el legado? Mira, de ambos, papá y mamá fueron dos personas que se supieron buscar. Dos personas que las condiciones en que se desarrollan no les permitió alcanzar grandes niveles académicos, pero sí mamá sobre todo de una inteligencia emocional increíble y papá una persona con un compromiso social y una responsabilidad, yo diría, y patriótica, muy por encima de casi innata, porque de muy escasa formación académica, de un campo de Monteplata que a los 16 años ingresa aquí en lo entonces Marina de Guerra, estamos hablando de la época de Trujillo. No obstante, el tipo de régimen y el haber emprendido una carrera militar a tan temprana edad no le impidió desarrollar sobre todo una vocación y una visión democrática y asumir un compromiso en los momentos en que el país requirió de que diera un paso o de que se colocara de uno u otro lado. Siempre lo hizo del lado de la institucionalidad, del lado de los valores democráticos. Igualmente también con mamá, los dos de una profunda vocación política, sobre todo mamá. Mamá fue una líder nata, una persona con una vocación increíble de servicio, a varios años de su muerte en San Carlos y en otras partes me encuentro con gente que me reflejan anécdotas, que agradecen algún gesto de solidaridad que tuvo. No tenía mucho para dar,
pero daba de sí. Mamá era una persona que si había alguien enfermo iba a visitarlo al hospital, si tenía que hacer una diligencia, porque era una gente con muchas habilidades, con una inteligencia, te reitero, emocional muy por encima de su entorno. Entonces muchas veces la gente la buscaba para hacer una gestión, para hacer una diligencia, y estaba siempre dispuesta, al extremo que yo debo decirte, que yo no conozco, no recuerdo una etapa de mi vida familiar con ellos, en que en mi casa no viviera más de una persona que no fuera familia. Decenas de personas pasaron por mi casa que venían del campo, muchachos y muchachas que venían a estudiar y encontraban en mi casa un cobijo. Y debo decirte que hoy mi papá está en una salud delicada de salud, y tengo la satisfacción que cada noche duerme alguien que vivió en mi casa, que salió casado de mi casa, que se formó como hombre o mujer de bien. Algunos alcanzaron inclusive títulos profesionales y hoy le devuelven a él en este momento de su vida con gratitud y con amor lo que ellos sembraron. Entonces es en este ambiente en el que mi hermano y yo nos formamos, en el que crecemos, nacemos y que crecemos, compartiendo lo poco que teníamos, aprendiendo a compartir la cama. Muchas veces uno en una cama dormíamos 2 y 3, sin ser familia, simplemente porque alguien venía del campo en momentos en que las principales cosas se hacían aquí en la ciudad y personas tenían que trasladarse. Mamá era de un campo de San Francisco de Macorís, tenían que venir, y este era el punto de referencia que había, y se le acogía con amor, se le acogía con entusiasmo. Y eso para mí ha sido, y trato de transmitírselo a mis hijos, una lección que me dio ese tipo de convivencia extraordinaria, porque nos enseñó a compartir y sobre todo a desarrollar la solidaridad. Me da mucha alegría escucharlo hablar de su familia, sobre todo cuando al estar tan cerca de usted veo que se humedecen sus ojos, y eso dice mucho de su grado de humanidad, pero también de su grado de sensibilidad, que es clave para ocupar cualquier tipo de posición pública. Pero abandonamos el tema para digamos que seguir en el camino, porque vale la pena, y esto apenas comienza, este coloquio interesante en el que queremos compartir con la población lo que ha sido un año de trabajo. ¿Cómo le encuentra? El 16 de agosto se da a conocer que usted es quien va a asumir el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El 17 ya es lunes, y de inmediato pues empiezan los aprestos para ocupar la posición. ¿Cómo encontró? Primero en el escenario pandémico y segundo ante el relevo de unas autoridades que no pertenecen de repente directa a su partido. Mira, en unas condiciones muy especiales, nosotros prácticamente no tuvimos transición, pero además también una búsqueda del poder demasiado intensa. Estábamos enfrentando a una estructura política entroncada en el poder durante muchos años, con amplias ramificaciones, con una estructura de vinculación al Estado, con todo lo que envuelve. Realmente el PLD había construido un sistema en muchos aspectos, en el aspecto político, en el aspecto de manejo del Estado, una estructura de utilización del Estado en la parte política, de corrupción y de todas las cosas que sabemos. Entonces, vencer a una maquinaria de esta naturaleza fue una labor que a los que nos tocó la responsabilidad de acompañar al presidente, al liderazgo de Luis Abinader en ese proceso. Luis no fue un candidato, un simple candidato. Luis fue el conductor junto a otras personas, y destaco el papel de Hipólito Mejía, desde el PRM, de conducir a un proceso, yo diría, de rescate de la institucionalidad del país. Y a nosotros nos ha tocado, nos tocó jugar en esa etapa un papel. Esto, y debido a la pandemia, tú sabes que las elecciones fueron el 5 de julio. Atípicas, 15 o 20 días después de las elecciones, el presidente Abinader anuncia que nosotros vamos para obras públicas. Entonces, ahí comenzamos a vertebrar lo que serían algunas de las iniciativas que uno emprendería
y desarrollaría. En mi caso no me ha sido ajeno, yo por años he ejercido la profesión de la ingeniería, pero además también he tenido funciones públicas, o tuve funciones públicas muy vinculadas a la práctica de la ingeniería, o sea que no me fue difícil hacer ese crossover. Encontramos una institución increíble, la idea que se tiene de obras públicas, oigo, que yo tenía, era de una institución con manejo de amplios recursos, con una fuerte estructura técnica, porque lo había sido así obras públicas. Sin embargo, esto se había debilitado. Encontramos falta de planificación, una ausencia de proyectos, una ausencia de visión de mediano y largo alcance, y nos centramos en dos objetos principales. Primero, lidiar con una pandemia que requería, en un momento en que el país empezaba a dar sus primeros pasos hacia la apertura, iniciar una serie de actividades que pusieran en movimiento la economía a la par con que iniciábamos, y debo decirlo, un proceso no solo de adaptación, sino también de aprendizaje, porque no dejaba de ser una responsabilidad nueva con los retos que implica todo cambio y todo proceso que uno inicia de una manera, o sea, que lo hace por primera vez. Entonces, debo decirte que encontramos allí, al momento, recuérdense que estamos en agosto del 2020, el país estaba cerrado. Apenas hacían días que el anterior gobierno había flexibilizado el toque de queda. Recuérdense que era un toque de queda que era a las 5 y luego se extendió a las 6 y a las 7 de la noche. El país estaba cerrado y durante 3 meses toda actividad pública y privada quedaron muy restringidas, muy limitadas. Pues debo decirte que habían 69 obras cuando llegamos con una actividad tímida. Hoy el Ministerio de Obras Públicas tiene 434 obras en ejecución. Llegamos rompiendo paradigmas, rompiendo con esa inveterada costumbre que ha habido en el Estado Dominicano de no darle continuidad a lo que se haya. Y a veces me río cuando uno dice que concluyó una obra y aparece una voz que te dice, voces agoreras que siempre aparecen, que te dicen, no, pero lo que están haciendo es terminar lo que otro empezó. Pero bueno, vaya Dios, aquí da pena que todavía hay obras que inició el gobierno de Antonio Guzmán y no se concluyeron. Ahí en el INVI, en Invivienda, hay todavía apartamentos que fueron ocupados después de muchos años por personas en un proyecto que inició Salvador Jorge Blanco, y hemos tenido todos los gobiernos desde esa fecha hacia acá y nadie se dignó en concluirlo. Entonces, el que se haya decidido adoptar como política de Estado la continuidad y la conclusión de obras y acciones importantes es una política que debe ser ponderada y muy valorada. Claro, ahí iba por ahí en ese sentido, señor ministro, porque de hecho una de las preocupaciones vitales al momento de su designación al frente de obras públicas por parte de la población fue precisamente eso, esa continuidad de gobierno. ¿Qué tanto se ha cumplido hasta el momento? Usted habla de repente, encontró 60, las multiplica 69 y hoy día van por 434. O sea, estamos hablando con unos 70.000 millones de pesos involucrados, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Se evidencia, por supuesto, que la continuidad de gobierno es del todo efectiva, Mira, ¿no? Una mezcla de dos cosas. De continuidad por un lado, pero por otro lado de montar nuevos procesos, primero para las obras que uno es parte de la visión de desarrollo que nosotros tenemos, porque te decía al inicio, cuando empezábamos la conversación de modo casi, digamos, personal, de que la visión nuestra de este gobierno es colocar al ser humano, y las acciones que tomamos no son acciones aisladas, son acciones que están concatenadas al desarrollo de regiones y al desarrollo de localidades, de provincias, pero además también de localidades muy específicas o de sectores.
Entonces, dentro de esta visión, no necesariamente muchas de las obras que encontramos se encajaban en ella. Hemos reincorporado las que entraban dentro de este esquema y otras nos ha tocado a nosotros formularlas y desarrollarlas. Pero debo decirte que el tú no encontrar diseños, los procesos de compras y contrataciones también toman su tiempo. Si tú no haces una mezcla de darle continuidad a lo que tú encontraste que estaba detenido, me refiero a cosas que pudieron haber estado detenidas por 15 o 20 años. Yo debo decirte que en el año 97 aquí se dieron pasos para la construcción de la avenida de circunvalación de los Alcarrizos. Oye, en el 97 era una necesidad, como lo era 20 años atrás, porque los Alcarrizos sigue al día de hoy teniendo las mismas vías de comunicación cuando era una común del Distrito Nacional hace aproximadamente 80 o 90 años. Y tú sabes, imagínate lo que ha crecido los Alcarrizos. Entonces, en el 97 se decide hacer una avenida de circunvalación, pero no se hace. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Para el desarrollo de más de 300,000 personas que allí viven y que por falta de comunicación en esa área ha estado condenada a un ostracismo, digamos, económico-social, nosotros decidimos hacer esa obra y hoy la estamos ejecutando. Quisimos activar el contrato que allí había y que se tenía. En otro caso, al no haber diseño, hemos estado haciendo el diseño, hemos estado colocándolo en uno de los procesos de compra y contrataciones. Puedo decirte la circunvalación de Navarrete. Tú no puedes hablar del desarrollo del puerto de Manzanillo, que lo que busca es acercar las zonas francas de Santiago de los Caballeros, que por demás representan el 46% de las exportaciones de zona franca, están enclavadas en la región norte y Santiago concentra más del 90%. Tú no puedes pensar acercarla al puerto de Manzanillo si tú no resuelves el problema de comunicación con Manzanillo y es evitando el paso por el pueblo de Navarrete, que al atravesar esas ciudades, furgones en calles estrechas que no tenían un diseño para ellos, porque son calles con un trazado de hace 80 años. Entonces, ahí hemos tenido que hacer diseño, empezar un proceso de licitación para poder desarrollar esa vía. Entonces, dentro de esta visión, nosotros hemos estado desarrollando, ejecutando y avanzando, sin dejar de atender ni una de las aristas que conforman lo que debe ser el desarrollo de obras de infraestructura. Le hemos puesto atención al mantenimiento. Eso es clave, ¿eh? Mira, eso es clave. En un país pobre, el mantenimiento es fundamental. Totalmente, increíblemente, claro. Los países más ricos son los que más destinan al mantenimiento. Muchas veces, los que menos recursos tienen, no le prestan la importancia que eso tiene. Y es simple. Organismos multinacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo te dicen que por cada dólar que se invierte en mantenimiento, deja luego de tenerse que invertir aproximadamente $100. ¿Qué estamos haciendo nosotros en esa dirección? Hemos estado desarrollando un programa novedoso, humano, porque coloca esa visión que hemos estado hablando del centro humano como eje de las acciones, y es colocando gente de la comunidad al mantenimiento de los caminos de su comunidad. Y hemos reincorporado una figura de los tiempos coloniales, el peón caminero. El peón caminero. El De hecho, peón le iba a ser claro, porque me llamó poderosamente la atención, porque es rescatar parte de nuestra esencia y ponerlo de manera innovadora. Claro, el peón caminero era una figura que había en los tiempos coloniales, responsable de la comunidad, del mantenimiento, de las vías de acceso, de los trillos, porque ese era un momento de trillo. Entonces lo hemos incorporado, hemos constituido comité de vigilancia que nos recomiendan las personas
que van a tener esa responsabilidad, pero sobre todo que le dan seguimiento. Sí, claro. Porque a la orden que tú no le das seguimiento es como si no la dieras. Para nada. Pero además también en esa misma dirección hemos estado haciendo obras públicas con la gente. ¿Qué es obra pública con la gente? Es concentrar toda la fuerza operativa del Ministerio de Obras Públicas en una provincia. Hemos escogido las provincias más pobres y allí durante 15 días y en algún momento 30 días colocamos todos los equipos en coordinación con los ayuntamientos y con las gobernaciones. Nos disponemos a la mejoría de los caminos vecinales, el acondicionamiento de las carreteras, de calle y en fin a una serie de acciones que de modo directo impactamos esa provincia. Pero también esto es en cuanto a mantenimiento, aparte de que hoy tenemos en las principales vías del país centenares y centenares de brigadas que dan un mantenimiento directo a nuestras principales vías y nos encaminamos, y es uno de los proyectos que Dios mediante queremos estar desarrollando para el año que viene, incorporar empresas micro en MIPYME en el mantenimiento de tramos de carreteras y de autopistas. Vamos a propiciar Innovador, la Innovador. constitución de MIPYME de la construcción para que puedan dar ya de una manera más organizada y más sistemática un mantenimiento a las principales vías de la ciudad. Mire, señor ministro, no quiero despedir esta entrevista. Dos cuestionantes me llaman poderosamente la atención. Una, igual, ameritan, sin que resulte la respuesta un tanto exclusiva, ameritan respuestas cortas, ¿no? Una es de las infraestructuras que hasta el momento usted ha tenido a bien inaugurar, ¿cuál de repente es la que más le ha llamado la atención o cuál a futuro es la que podría decir, este es como mi buque insignia, o sea, este es mi gran visión? Mira, y por otro lado, y por último, para responderle a las dos al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué opinión le merece? Usted es un hombre de gobierno, usted es un hombre del presidente, el trabajo que ha desarrollado Abinader en medio de este difícil escenario pandémico. Mira, las obras son, como dicen los autores, como son los libros, que son como los hijos. Sí. No quieres a uno de manera particular. Te es difícil tú decir, claro, porque para una comunidad, un pequeño camino es más importante que la autopista. Pero hay obras que son icónicas, ¿eh? Mira, nosotros en esa visión de desarrollo, y te digo en 30 segundos, nosotros estamos trabajando con la interconectividad de regiones y de provincias. En el sur empezamos la circunvalación de Baní, que está a un nivel muy avanzado. Encontramos detenida la circunvalación de Asua, la estamos concluyendo. Vamos a ampliar Enriquillo Pedernales para propiciar y potenciar el polo de desarrollo de Pedernales. Vamos a concluir, o estamos ya dando los pasos para iniciar la conclusión de unos trabajos que se habían paralizado en Barahona, Enriquillo, la autopista Duarte. Oye, la autopista Duarte comunica la importante región norte del país. Desde la intervención de Balaguer en el año 1995, esta vía se ha dejado arrabalizar, haciéndola insegura. 160 y tantas muertes al año ocurren y decenas o centenares de accidentes de tránsito. Estamos recuperando la autopista Duarte. Y continuamos también con la línea noroeste y con otras obras importantes. Señor ministro, tengo dos escritos acá en vivo que me están diciendo de gente de Rancho Arriba. Rápido, ¿qué le contesta? No, del gobierno te diré de Rancho Arriba, pero quiero decirte del gobierno del presidente Luis Abinader. Pasará a la historia como un gobierno reformador, como un gobierno que rescató este país de la principal crisis que ha vivido, que es esta pandemia del COVID-19, pero sobre todo que restauró y restableció la institucionalidad perdida del país. De Rancho Arriba le diré que estamos avanzando en resolver una situación legal que hay que impide la conclusión de la carretera
Cibao Sur, en el tramo San José de Ocoa, Rancho Arriba precisamente, Sí. estamos ya a punto de una solución que nos va a permitir a nosotros en un breve tiempo concluir estos trabajos. Lo hemos evaluado, lo hemos analizado, lo hemos presupuestado y rediseñado. Estamos solamente a la espera de una salida jurídica que nos permita poder empezar la conclusión de estos trabajos. La carretera turística Luperón, también tengo a los santiagueros aquí Bueno, la estamos- abarrotándome no, las redes. Estoy esperando que el presidente, son 40 kilómetros. Sí, sí. De una vía hermosísima que la hemos ampliado, que la hemos reconstruido y que hemos hecho un trabajo ahí importantísimo y muy hermoso, lista ya para que el presidente la inaugure. Así. Creo que esta es una de las grandes obras que hemos hecho. Una gran obra, Y ¿eh? sobre todo con mucha calidad constructiva. Y Señor, que estamos va- hablando, señor ministro, estamos hablando de que de Santiago a Puerto Plata en 40 minutos. o 40, quizá algo 45. menos, quizá algo menos. Y no solamente... Y embellecido pero del, debo del decirte- panorama que hay debo en todo decirte alrededor, ¿eh? que no solamente nos estamos quedando en la ampliación de la turística, sino que en la parte urbana, porque hay una parte que viene, y los santiagueros conocen bien, desde Aché hasta la entrada de Gurabo, que se convierte en una carretera urbana. En esa parte que apenas tiene 2 carriles, la vamos a ampliar a 4 carriles. A propósito de que usted menciona a Che, que está ahí en Santiago, por donde se atraviesa para la carretera Luperón, en la Bartolomé Colón específicamente, tengo a un hijo de don Khalil Aché que me está diciendo que hable, por favor, de las obras que van a fortalecer en la zona este del país. Mira, en la zona este estamos trabajando en una carretera que casi todo el mundo ha fracasado, que es Atomayor, Sabana de la Mar. Nosotros tenemos el compromiso de esa obra antes de mediados de año que viene, estarla concluyendo. Una comunicación importantísima que es de Atomayor, el puerto San José de los Llanos, Vallaguana, para de ahí comunicarnos con la autovía del nordeste. Esa es la comunicación del nordeste con el este. Estamos trabajando en establecer una ruta que nos permita un diseño para comunicar Miches de modo directo con la autovía del este, con San Pedro de Macorís. Wow. Hemos estado con el senador Santiago Zorrilla, que ha tenido, nos ha mostrado algunos trazados y estamos viendo la factibilidad de los mismos. Con Antoliano Peralta también, que se autodefine como embajador de Miches. Total. Sí, sí, sí. Hemos estado también escuchando, porque debo decirte, cuando tú vas a hacer una obra que es nueva, la mejor opinión es la de los lugareños, que te pueden señalar condiciones a veces por las que eran trillos por lo que pasaban las recuas de animales, y eso te sirve ¿Cómo no? para tú poder desarrollar un correcto diseño y trazado. Dicen que cuando pones el corazón en el oído del pueblo, la resultante siempre es una alternativa halagüeña. Claro, porque es que en el tema de la vía, de manera centenaria la gente busca la manera de comunicarse. ¿Y qué hace la gente? Bueno, busca los pasos. Alternativas, menos claro, alternativas. dificultosos. Usted es de los fundadores, ya por último, del Partido Revolucionario Moderno, y es pieza clave dentro de esa institución política que hoy pues, nos gobierna y que armó toda una estrategia. En 6 años se ha posicionado de una manera magistral. El término fundador no es que soy tan viejo, es que es un partido nuevo. Claro, es nuevo, 6 años apenas. Es un partido con 6 años. Mira, Claro. Ha sido una experiencia extraordinaria, sobre todo porque también se rompió un paradigma. El paradigma era que aquí los partidos, para constituirse en mayoritarios, los que se pudieron constituir, los que apenas se pudieron constituir, tenían que tener un espacio de tiempo largo. Al PLD le tomó 17 años. Sin embargo, el PRM alcanzó el poder en unos 6 años y ya para el año 2016 se convirtió y se constituyó en la segunda fuerza política del país. Esto ha sido fruto, primero, a un liderazgo inteligente
encabezado por Luis Abinader, por Hipólito y por otros, que hemos tenido la capacidad de entendernos, de ponernos de acuerdo y de colocar el interés nacional por encima de las particularidades. Claro. Segundo, de interpretar lo que hace posible es que tú puedas interpretar el anhelo y digamos, el deseo de una sociedad. Entendimos que el deseo de la sociedad era un deseo de cambio, de transparencia, de institucionalidad. Yo le digo a algunos amigos que me dicen, pero que Luis, cariñosamente como le decimos, ha dejado la justicia en manos de Dios, pero es que aquí la gente se desplazó y se movilizó. Cuando íbamos a la Plaza de la Bandera, era pedir una justicia independiente. Definitivamente. Y hoy la fortaleza que tiene el presidente Luis Abinader precisamente se corresponde al hecho que la población valora que lo que fueron sus banderas de lucha, el presidente Abinader las ha asumido y las ha hecho y las está haciendo realidad. Bueno, señor ministro, el tiempo se nos ha agotado. De hecho, hemos extendido un momento más por la importancia que reviste este tipo de coloquio, ¿no? De interacción, de entrevista. Y es que, bueno, hablar con usted, un hombre que cada día pues, está inmerso en variopintas obras, en diversas actividades, no es para menos que de repente resumir en un año en un programa de televisión, que bueno, la televisión de por sí ya tiene un tiempo limitado, es un poco cuesta arriba, pero creo que hemos agotado un buen margen, ¿no? ¿Se ha sentido a gusto? Bueno, no, muy satisfecho. Y tú sabes que los seres humanos siempre nos gusta hablar de, yo no sé, me costará preguntarle a Nelson. Ajá, sí, sí, anda por aquí, anda por aquí. Que decía que de donde venimos los PRDistas son muy anecdóticos. Si es que hablar de cosas personales siempre no, muy bien. Es agradable. Muchas gracias. En todo ser humano hay una historia. Claro que sí. Con eso quiero cerrar. En cada ser humano hay una gran historia y esa historia es la que hoy pues, nos ha presentado el ingeniero del IGNE Ascensión, quien es el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, acá en Reporte Especial, contándonos así, tal cual como él es, un hombre cercano, de mucho corazón, pero que a la vez el fortalecimiento de su conciencia lo hace que sea un profesional a carta cabal. Así que nos alegra que nos haya visitado. No, y sobre todo ustedes nos permiten romper esa idea que se tiene que los ministros de Obras Públicas son faraones impenetrables, porque sí, lo ha sabido. Claro, entonces, no, hombre, nosotros somos servidores públicos, como nos dice el presidente, cuya misión es ayudar al desarrollo del país, sobre todo a la dignidad de las condiciones de la familia dominicana. Ese ha sido precisamente el fin de ese segmento, ¿no? De tratar de llevar a la población la humanidad de los ministros del gobierno y, por supuesto, para que puedan ver otra cara dentro del ejercicio de su profesionalismo. Así que nos alegra muchísimo que nos haya acompañado, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. A ustedes, gracias por la sintonía en este espacio Reporte Especial. Seguimos con más, no nos detenemos. Recuerda, 69 años haciendo historia a través de una comunicación efectiva. Por algo somos el canal de ustedes, de los dominicanos. Gracias por acompañarnos.